En las tierras altas del municipio de Lorca, uno de los municipios más extensos de España, se encuentra La Paca, pedanía que flanquea la carretera que une Lorca y Caravaca de la Cruz, circunstancia evidente en el paseo por la pedanía que realizamos con Bienvenida Fernández Sánchez, maestra, activista social, lorquina y principalmente mujer de La Paca. Yo nací en el 1950. Nací, en verdad, vi la luz el 18 de enero, pero me inscribieron el 5 de febrero. Luego, oficialmente, es el 5 de febrero cuando nací. El 5 de febrero de 1950, día oficial, que no real, del nacimiento de nuestra protagonista, el diario La Verdad anunciaba la película Festival en México en el Cine Rex de Murcia. También informaba de un invento que convertía el agua en gasolina. Podemos decir, 3/4 de siglo después, que el invento no funcionó. Mi niñez fue una niñez totalmente feliz. Una niña feliz, esa era yo. Mi abuela vivía con nosotros, que era ciega, y he sido muy feliz, muy feliz. Bienvenida nos muestra una magnífica colección de fotografías antiguas de La Paca, recogidas en diferentes publicaciones, pretexto para pasear frente a lugares que forman parte de su imaginario. En una de esas fotografías aparece la primera fotografía familiar de sus antepasados, la del patriarca Feliciano. Mi padre era una persona muy cariñosa. Yo me recuerdo con él cuando tenía a lo mejor 4 años o 5 años. Fíjate tú, el único recuerdo que me queda o que lo vivo, ¿no? Y que me traslado a ese tiempo era ir a la viña, una viña que teníamos, a coger uva por la mañana temprano en una moto que tenía, me montaba delante y yo me iba con él más feliz que un chambi, ¿sabes? Mi madre era una mujer muy inteligente, muy lista, sus maestros la maestra que tenía quería que estudiara, pero en aquella época era muy difícil de salir fuera del pueblo, porque la influencia, ¿cómo la vas a dejar tú sola ya igual, sabes? No, vamos, como que no. Y se quedó con la gana de estudiar. Mi padre era espartero, compraba esparto. Tenían una empresa, una fábrica de hacer esparto, de picarlo y todo eso, hacer la materia prima, la primera elaboración de la materia prima del esparto, y eran 4 hermanos. Y él era el que se encargaba, pues, de ir por los montes, de buscar a la gente para que cogiera el esparto y todo eso, para luego trasladarlo a la fábrica de esparto. Porque entonces, en aquella época, no había plástico, no había cuerdas de plástico, ni había nada de eso. Eran las cuerdas de esparto las que funcionaban. Bienvenida pasa su infancia en La Paca, lugar de su primera escuela. La primera escuela que fui fue a una escuela unitaria, porque no había colegio, no había, y la maestra se llamaba Doña Petra, que por cierto, el colegio que hay ahora tiene su nombre. Sí, una persona muy influyente aquí en La Paca y una persona muy importante aquí en La Paca, en aquellos tiempos. Era una persona muy metódica, ¿sabes? Muy disciplinada y ejercía la disciplina en nosotros, ¿sabes? Dentro de la amabilidad y todo eso, pero ejercía la disciplina. De hecho, fíjate tú que los padres decían a los críos que se portaban así un poco más, se lo voy a decir a Doña Petra, en vez de ser al revés, ¿eh? En vez de la maestra decir, oye, que se lo voy a decir a tu padre. No, aquí era al revés, se lo voy a decir a Doña Petra. Yo después de Doña Petra fui también a la escuela 1 año, me parece, o 2 años. Fui a la escuela pública. Y entonces allí daban leche. La leche en polvo y queso. Y entonces era, pues me parece que era todos los días cuando te daban tu ración de queso y de leche. Sí, me acuerdo, sí. Estaba riquísima. Jugábamos a la rayuela, fíjate tú, a la rayuela, mi madre me mandaba a comprar
Y entonces nos entreteníamos jugando a la rayuela y venía a las 2 horas, ¿sabes? Y entonces te esperaba un poco la alpargata, la mejor. y jugábamos a la rayuela, a la comba, al escondite, a pañuelo, bueno, un montón de cosas. La familia de Bienvenida decide cambiar su lugar de residencia a finales de la década de los 50. Yo tenía 8 años. Cuando mis padres pues decidieron, sabíamos ya leer y escribir y todo eso, pero mis padres decidieron de irnos a Lorca porque querían más formación para su hijo. Y yo creo que fuimos de las primeras familias que iniciamos el éxodo, buscando una mejor formación. Siempre que te vas a otro sitio a vivir y te dejas tus raíces y tus cosas, es por tu hijo. Porque ¿qué no te puede mover un hijo? Mis padres a mi hermana y a mí nos pusieron en un colegio de monjas, en las Mercedarias, y a mi hermano, que estaban entonces los frailes de La Salle, pues lo colocaron allí en el colegio de La Salle. Yo me acuerdo de una monja que se llamaba la Madre Margarita, que era buenísima, era santa, era buenísima, ¿sabes? Y además era con una pedagogía y con una manera de enseñar preciosa, ¿sabes? Que yo creo que ahí me nació a mí la vocación de maestra. Bienvenida cursa estudios. Posteriormente, en el Instituto de Bachillerato Ibáñez Martín. Yo hice bachiller elemental, que entonces se llamaba, y el bachiller superior. Y ya con sexto y reválida, que entonces era, pues entonces nos fuimos a la universidad. ¿Qué recuerda Bienvenida de su adolescencia? Que te gusta un niño, que te gusta el otro, que te gusta, ¿sabes? Que sales con la pandilla, que te diviertes y que estudias. Porque también teníamos muy enraizado que teníamos que estudiar, ¿sabes? Yo digo, si es que vinimos programados para estudiar. Y cuando un niño nace con la programación para estudiar, es que ya ni se plantea voy a trabajar o voy a hacer esto, sino que se plantea voy a estudiar. Íbamos de paseo, ¿sabes? Los niños detrás de nosotros, para allá, para acá, para allá, para acá, y Santa Pascua a las 9 nos recogíamos a la casa. Los domingos o los sábados a lo mejor hacíamos un guateque, lo que antes se llamaba guateque, que era cogía un picú, entonces se llamaba picú, y poníamos nuestros discos y ala pues a bailar. Recuerdo el dúo dinámico, Juan Manuel Serrat, recuerdo Camilo Sesto. Bienvenida no olvida la paca, volviendo en fines de semana y fiestas de guardar. Yo siempre he querido tener una casa aquí, ¿sabes? Porque mis raíces como que me llamaban, ¿no? Como que me tiraban. No he perdido contacto con la paca desde que me fui, no he perdido contacto. Yo me venía aquí con una tía mía que tenía, ¿sabes? Que me venía los fines de semana, o me venía los veranos, o me venía en Navidad, ¿sabes? Y no he perdido el contacto. Ese contacto permanente permite a Bienvenida recordar cómo era la vida en la paca. Había quinqués, ¿sabes? Quinqués por todos sitios, había quinqués porque mi madre pues tenía quinqués en todas las habitaciones para que no tuviéramos necesidad de llevar el quinqué a otra habitación y todo eso, ¿no? Había también Petromán, ¿sabes? El primer Petromán que hubo aquí era ahí en una tienda que se llamaba, bueno, un edificio que la llamaban El Estanco. Ahí vendían tabaco, vendían hilos también, vendían cositas. Y fíjate tú, la referencia que teníamos con eso, que nos decían a los críos cuando nos salíamos a jugar, porque los niños jugábamos en la calle, no había ni coche ni nada de eso que pudiera interferir en nuestros juegos. Y entonces nuestros padres nos decían, cuando se apague el Petromán tenéis que veniros. Otros apagaban y todos desaparecíamos, y cada uno a su casa. Y luego pusieron una instalación aquí en La Paca, ¿sabes? Que la pusieron en la panadería, ¿sabes? En la panadería pusieron ahí
pues yo que sé, un equipo de electricidad. Y pusieron instalación por todos cablecitos de aquellos con llaves de estas. Había casas que había bombillas en todas las casas, pero había casas donde había nada más que una bombilla. Y se iba la luz, que no te puedes imaginar, bajaba y subía. Agua corriente no había, eso aquí agua corriente, teníamos una fuente que era donde se iba a coger el agua, con cántaros y todo eso, y cubos, pues para la limpieza, para todo eso. Luego muchas casas tenían un pozo, ¿sabes? Yo me recuerdo tener en mi casa un pozo, mi padre metía ahí el melón para que se pusiera fresco, el vino para que se pusiera fresco, porque el agua salía fresca, pero solamente era para uso de limpieza Y luego traían de la venta Osete, que allí sí que había agua potable, un nacimiento de agua potable, y lo traían en tinas, y la llenaban allí y la traían, y entonces por las casas, llevaban por la casa, ¿sabes? Mi madre tenía una tinaja limpia y en la tinaja pues vaciaba la que vendía el agua, la vaciaba con cubos o con cántaros. Y la mujer pues no sabía, la que repartía el agua no sabía contar, ¿sabes? Y entonces lo que hacía en la pared, llevaba un cántaro, lo vaciaba y hacía una raya. Algunas veces, ¿sabes lo que hacía? Que ponía la raya cuando entraba y ponía la raya cuando se iba. Y cobraba. A mediados de la década de los 50, incluso en los años 60, el paso de vehículos resultaba extraordinario. Preguntamos a Bienvenida cómo se movía la gente de La Paca. Pues se movían, mira, con el burro, con la mula, y se movían a lo mejor con bicicleta y con carro. Raro era la persona que tenía coche. El correo iba a Lorca y venía, ¿sabes? Y la gente que quería comprar o que quería, pues se montaba, se iba y venía el correo de La Paca. Recoveros, afiladores o quinquilleros eran oficios que ofrecían sus servicios de forma ambulante, tanto en ciudades como en pedanías y cortijadas. Venían, sí, los quinquilleros que le llamaban, ¿sabes? Los quinquilleros que me acuerdo que llevaban unos muñecos que eran color de rosa, así con los brazos en cruz, de barro, y eso era, vamos, el juguete de las niñas de entonces. Un quinquillero pues llevaba hilos, llevaba agujas, llevaba dedales, llevaba tela, ¿sabes? Pues todo lo que las mujeres necesitaban para hacer sus confecciones y sus cosas. Continuamos nuestro paseo por La Paca, espacios que ya no son lo que fueron. La bodega y casa de la tía Agustina, convertida en iglesia y parque infantil. La antigua iglesia ha cambiado sermones por recetas. En el lugar que fuera del molino, hoy la harina es de otro costal. Tampoco existe hoy el lugar que fuera parada y fonda de La Paca. Otros lugares abiertos en la década de los 60 siguen ofreciendo avituallamiento. Cuando paso por la casa donde estaba el cine, es que me entra una tristeza exagerada, ¿sabes? Cine Pertiguero se llamaba. Aquí en La Paca había 2 cines, ¿sí? Es que era increíble, ¿sabes? Había un cine de verano y otro cine de invierno. Fíjate tú que el cine de invierno era una imitación al Teatro Guerra, ¿sabes? Tenía su patio de butacas, tenía su grada, bueno, monísimo, ¿sabes? Un poquito deteriorado y dejado, pero... Y allí se hacían funciones de teatro y se hacía cine de invierno. Y luego el cine de verano era graciosísimo,
Sí, allí pues no íbamos a comer pipas. Fíjate tú, en el cine de verano entraba y canjeaba la entrada por un huevo, por 2 huevos. Cuando veo una foto sola que tenemos de la fuente de la Paca, es que me traslado en el tiempo, ¿sabes? De hecho, hace un mes o por ahí que me dijo un amigo, oye, vamos a entrar a la fuente. Digo, venga, vamos. No entró nadie nada más que yo como mujer, que me bajaron porque está en el fondo. Y me trasladé en el tiempo, me volví una niña de 5 años, ¿sabes? Una cosa maravillosa. Y ahora han puesto un pilón de las burras para recordarnos que ahí había una fuente y que había ahí un bebedero de burras de los animales. La plaza también me trae muchos recuerdos. Ahí en la plaza había una balsa, ¿sabes? Que le llamaban antes una balsa, que era por donde salía el agua de la fuente. Salía ahí a la balsa y luego iba al lavadero. El lavadero es otra de las cosas que es una pena que se haya desaparecido. En La Paca, un parque recuerda la importancia de la destilación de las plantas aromáticas. Bienvenida también recuerda otra tarea del campo. Al lado de nosotros vivían unas tías mías que eran solteras, que eran, bueno, tías abuelas, que eran hermanas de mi abuela. Y ellas tenían un campo y lo tenían arrendado. Y entonces, en la época de las trillas, pues se iban allí pues, para ver, para vigilar un poco la cosecha, ¿no? Y yo me acuerdo de ir y montarme en el trillo, la era y el trillo. Era una sensación preciosa. El éxodo de las gentes de La Paca fue tan importante como en otros núcleos rurales. Empezó el esparto, por ejemplo, a decaer y entonces la gente pues, no tenía trabajo. ¿Qué hicieron? Pues irse a Francia o a Alemania o a Barcelona. Era económico. Era económico. De hecho, nosotros hicimos una recopilación de fotos antiguas y hay una foto tan significativa donde está aquí en La Paca, una foto aquí en La Paca, donde están todos los abuelos y los niños. No había padres ninguno. Es decir, que casi todos los padres emigraron en busca, pues eso, de una vida mejor. Porque venían y compraban sus tierras, ahora vamos a comprar nuestra casa, ahora vamos, ¿sabes? Hasta que ya establecieron un bienestar, ¿no? Más o menos. Y cogieron y ya pues se vinieron. Tras los estudios de bachillerato, Bienvenida cursa estudios de magisterio. En ese plan estudiamos 3 años de magisterio y luego teníamos 1 año de práctica. A mí ese año de práctica a mí me encantó, ¿sabes? Nos pagaban la mitad del sueldo y teníamos que ir a hacer prácticas en algún colegio, en varios colegios, ¿no? Un mes aquí, otro mes allí. Y a mí eso me encantó, eso descubrí precisamente, bueno, descubrí, no, lo sabía yo que quería ser maestra porque yo ya de chica decía, quiero ser pastora y me derivé en ser maestra, ¿no? Y me encantó ese tiempo de práctica, me encantó. Parte de mi profesión la pasé en zonas rurales, ¿sabes? Y la zona rural tiene de especial, una maestra rural tiene de especial que se siente madre de esos críos, ¿sí? Se siente eso, pues madre de esos niños. ¿Sí? Es otra relación diferente con ellos, es otra relación no de maestra-alumno, sino de una relación directa, como de madre a hijo. Salí al recreo, por ejemplo. Maestra, mira, aquí hay un almendro, vamos a coger almendras. ¿Sabes? Ese contacto con la naturaleza y con los niños, pues eso es lo mejor que hay. Lo que tenemos es la naturaleza y los niños, para mí es lo mejor, es lo más puro que tenemos. Mi primera escuela fue Campo López, ¿sabes? Allí tenía 10 niños. ¿Sabes? Me acuerdo de uno que era súper inteligente y yo empeñada con su padre. Mira que tiene que estudiar. Dice, no, este va a ser pastor.
y pastor era, ¿sabes? Y no conseguí que el padre doblara, diga, yo no voy a gastarme dinero porque él está ya con 8 o 9 años que tenía, ¿sabes? Y fue, bueno, fue decepcionante para mí de que un padre pensara así, ¿no? Estuve allí en la escuela y resulta que en la escuela hacía mucho frío, en Campo López hace mucho frío, nieva todos los años. Pues era la casa de la maestra, era la casa y la escuela. Anteriormente había bastantes más niños, había muchos pupitres, muchas mesas, muchas sillas, y fui quemando en ese invierno lo que todo. Me dejé con las justicas que tenía de niños, ¿sabes? Y las fui quemando y digo, frío no vamos a pasar, vamos a calentarnos con la... He recorrido casi todos los colegios, las escuelas rurales, casi todas las he recorrido. Y después estuve en La Paca. Y estuve un año aquí en La Paca, estuvimos Paco y yo, me acuerdo que fue en el año 75, ¿no? Fue el tiempo que murió Franco, algo de eso, que nos pilló toda esa coyuntura. Y luego estuve también en el Rincón de los Carranzas. Ahí tenía 8 niños, pero en enero una de las niñas se fue a Francia con sus padres, se la llevaron sus padres a Francia. Y entonces me cerraron la escuela, porque la ratio estaba en 8 niños. Si se te iba alguno, pues clausuraron la escuela y me trasladaron con esos niños aquí a La Paca. Luego estuve año y medio aquí en La Paca. Me recuerdo de una niña que era de Avilés, que era también súper inteligente. Yo es que siempre he luchado por la gente, así que destacaba y todo eso. Siempre he luchado para que no, si es que tú tienes que estudiar, tú tienes que dar más, porque has venido con ese propósito de dar más, ¿no? Pero era lucha continua con los padres. Yo siempre he luchado mucho con los padres, con los padres y algunas veces tirándole mucho al cuello, porque la mentalidad no era mi hija va a estudiar ni nada de eso, o mi hija va a formarse o va, ¿sabes? Cuanto antes pueda empezar a trabajar, pues como mucho mejor. Desde mi punto de vista profesional, ¿no? De maestra, ahora yo hablo con mujeres de aquí de La Paca y están volcadas en la formación de su hija, que a mí me encanta, Incluso yo le aconsejo, pues mira, podría hacer esto en el consejo escolar, esto, lo otro, ¿sabes? Entonces es un cambio de verdad grande, en ese sentido, en la parte de formación y todo eso. A los hijos ha cambiado pero un montón, Ese activismo social que se observa en su labor como maestra se traslada a La Paca. Cuando ya me jubilé, o antes de jubilarme a lo mejor, fui presidenta de la Asociación de Vecinos. Y ahí, pues mira, estás dando vueltas y venga, ¿sabes? Con el ayuntamiento. Y como que no te miran, no te miran ni te escuchan. Entonces ahí nos juntamos ahí una serie de personas súper despiertas, ¿sabes? Súper despiertas, que dije, bien, esto tenemos que darle un giro, porque esto no es... Vamos, que se pasan 4 años de legislatura y te han arreglado una farola, te han arreglado un bache, te han arreglado una... Nada, dice, y así. Vienen, se ríen, cogen tus votos, y es verdad, y sigue, las cosas siguen igual. Y entonces ideamos lo del cinturón de Espartaria, ¿sabes? Esto tenemos que unirnos todos los pueblos, porque si un pueblo se va deshabitando, detrás viene el otro, detrás viene el otro y detrás viene el otro. Porque los habitantes y los pobladores dependen de los servicios, y los servicios dependen de los pobladores. Y si no hay pobladores, los servicios van decayendo, y si van decayendo los servicios, cada vez se va despoblando el pueblo. Aquí llegamos a contar, yo llegué a contar, digo, ya, pues, por curiosidad, ¿no? Voy a contar todas las casas que hay cerradas de una punta a otra de La Paca, sin subir al cabeza y sin subir por nada más que de la carretera. Había 50 casas cerradas, Se mueren las personas, pum, se cierran, y los hijos ya han volado y no vuelven. En Espartaria se tocan todos los temas, tanto social como de fomentar el trabajo, tanto de cultural,
tanto de medioambiental, ¿sabes? Que es transversal. Paco, la pareja de Bienvenida, también es maestro. Terminé magisterio, ¿no? Y ya pues me vine aquí para estudiar a Lorca, para estudiar oposiciones. Pues de esas cosas, en el verano siempre salíamos a un merendero, se llama Los Padillas, que es muy famoso en Lorca, ¿sabes? Pues allí lo conocí, ¿sabes? Y a partir de ahí pues empezamos a salir, pues hasta ahora. Tengo mi hijo Miguel Ángel, después tuve a mi hija Yolanda y a mi hijo Ale. Y tengo 6 nietos, 6 nietos que son hombres todos, pero que los quiero todos con locura. Son hijos estupendos, nacieron también programados para estudiar y está cada uno en su trabajo y muy bien. Le voy infundiendo un poco la idea de que aquí, en el pueblo, es donde mejor se vive, mejor que en una ciudad, ¿no? Y fíjate tú que uno de mis hijos ya se ha venido a vivir aquí. Bienvenida exalta el paisaje de la Paca y de las tierras altas de Lorca en primavera, con la misma pasión que habla de los lugares de su infancia o del olor que le trae un mejor recuerdo. El tomillo. El olor para mí es el tomillo. Mi padre venía del campo y venía oliendo a tomillo. Un sabor. Un sabor. El vino. El vino de Avilés. Por una canción. Pues mira, sería la canción Mi querida España, de Cecilia. El tacto de un buen recuerdo. Pues mira, sería La mano de un bebé. Y por último, un sonido. El canto de los gorriones. ¿Sabes? Tengo en mi patio una olivera y me despiertan ellos. Esta es Bienvenida. La maestra que nació en La Paca, lugar en el que pasó su infancia, lugar al que volvía en momento de júbilo estacional y lugar al que retornó cuando el júbilo ya fue permanente. El magisterio resulta evidente en cada gesto de Bienvenida. Con su mirada, Bienvenida invita a poner atención, como si dictara un signo de admiración. En otras ocasiones balancea su cabeza para poner énfasis, invitando a un subrayado o advirtiendo de una cuestión importante de la lección. La sonrisa hace las veces de coma, la solicitud de comprensión que, como muletilla, acompasa cada respuesta, parece ser un punto seguido. La carcajada, cuando es leve, es punto y aparte, siendo punto final cuando resulta más sonora. Dice Bienvenida que disfruta al memorar y rememorar cuando cerramos nuestra conversación. Convenimos entonces finalizar esta entrevista con unos puntos suspensivos. Sí, he sido guerrillera, toda mi vida he sido guerrillera, es verdad.